sobre los fondos europeos del diario.es. Muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Y además en un momento casi perfecto, porque el Ministerio presentó este martes, aprobó en Consejo de Ministros la nueva Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial de 2024, con 1.500 millones de euros en programas para estos 2 próximos años. No sé si nos puede dar algunos detalles, orientarnos sobre cuáles son las líneas que va a seguir la estrategia. Sí, antes de nada, muchas gracias por la invitación y estar un año más en este evento que organizáis tan oportuno y tan importante. La estrategia de inteligencia artificial pretende combinar en su despliegue en España de este tipo de tecnologías desde el lado público, combinar por un lado la necesidad de reforzar determinados elementos para que se difunda adecuadamente en la economía y ayude a mejorar la productividad y la eficiencia de empresas y también a afectar en la vida de los ciudadanos de una forma positiva, sustituyendo trabajos que son muy repetitivos, pero al mismo tiempo lo tiene que hacer desde una perspectiva ética, humanista, responsable. Y ahí hay que desplegar regulaciones europeas a nivel nacional a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Combina estos dos elementos. Nosotros creemos que hay que potenciar una serie de elementos para que la inteligencia artificial afecte positivamente a la vida de las personas y a la productividad de las empresas. Uno es la supercomputación, y vamos a invertir más en supercomputación a través del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. De hecho, 90 millones de euros para tener un nuevo supercomputador más avanzado que el actual. Segundo, creemos que los centros de procesos de datos, la nube, que va a ser muy importante en el futuro para la inteligencia artificial porque va a haber mucha inferencia con esta nube, mucho más que ahora. Hay que desarrollarla en España, pero hay que hacerlo y vamos a trabajar en un Real Decreto con el Ministerio de Transición Ecológica para que sea, digamos, con condiciones elevadas de eficiencia en el uso de electricidad y de agua. Y su implantación territorial hay que ordenarla. El tercer elemento tiene que ver con modelos de lenguaje. Creemos que es muy importante que haya modelos de lenguaje pronto, fundacionales, que son sobre los que después se hacen los usos específicos de inteligencia artificial, y que sean modelos de lenguaje que cumplan dos condiciones que en este momento, desgraciadamente, los modelos disponibles no las cumplen. Una es que sean verdaderamente transparentes, cumpliendo la regulación europea en términos de especificidad de cómo se entrenan los modelos y cómo se eliminan determinados problemas de sesgos, de toxicidad, etcétera. Y segundo, que tengan un porcentaje de castellano y lenguas cooficiales suficiente. Por eso estamos desarrollando en un convenio en el que intervienen distintas instancias y entidades un modelo que tenga estas dos características y que estará disponible, se va a llamar ALIA, una familia de modelos, y que estará disponible después del verano. Y el cuarto elemento tiene que ver con el capital humano y el talento, y tenemos muchas iniciativas para que España tenga profesionales e investigadores de primer nivel en inteligencia artificial que ayuden al despliegue de esta tecnología. Yo quería preguntarle sobre uno de los programas de este último punto que comenta, porque a veces la inteligencia artificial, bueno, pues parece cosa de grandes empresas, hablamos de supercomputadores, inversiones enormes, pero uno de los objetivos de la estrategia es que llegue también a las pymes. Hay una ayuda especial, ¿no?, para asesorarlas sobre cómo pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial las empresas más pequeñas, con pocos trabajadores. Sí, es verdad que ahí está el gran reto. Yo no tengo ninguna duda que las grandes empresas van a hacer uso, y lo están haciendo ya de hecho crecientemente, de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial para ser más eficientes y ahorrar costes. Pero el gran reto lo tenemos con las pequeñas y medianas empresas, donde la absorción de esa tecnología o la visión incluso de para qué puede ser más útil es menos evidente. Por eso hemos, de hecho, en la nueva convocatoria del KI Digital pone un foco particular en esa dirección. Por una parte, tengo que decir que es un programa que está yendo muy bien.
ha llegado ya a 350.000 empresas, pero se ha centrado en las empresas de menor tamaño. Para estas ampliamos el kit digital hasta 3.000 euros, 1.000 euros más, con efectos retroactivos también, donde puedan tener hardware además o pueden tener elementos justamente que ayuden a utilizar aplicaciones de ciberseguridad y de inteligencia artificial, lo que llamamos el puesto seguro. Y después ampliamos la convocatoria a empresas, sobre todo centrados en el tramo de 10 a 250 trabajadores. Y aquí la subvención para arrancar en la utilización de servicios digitales puede llegar hasta 50.000 euros, más o menos, combinando, por una parte, el bono tradicional de servicios digitales, que lo ampliamos además con usos específicos de inteligencia artificial y tecnologías asociadas, de analytics, de Big Data, etcétera, y otros bonos que llamamos bono consulting, que lo que va a hacer es algo que se ha demostrado muy importante, que es que las empresas tengan ayuda externa para poder absorber esa tecnología. Combinando esos dos bonos se puede llegar a esos 50.000 euros, que creemos que es muy importante para que empresas de tamaño ya un poquito más grande puedan hacer proyectos de más calado. Otro de los grandes proyectos de su ministerio anunciados esta legislatura es la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica, que los periodistas hemos venido a llamarla SEPE Digital. Lo primero que le quería preguntar es si ve correcto ese apellido que le hemos puesto. Y lo segundo es cuándo se va a poner en marcha ese proyecto definitivamente, cuáles son las líneas principales también. Sí, es una entidad pública empresarial que está en todos los trámites internos dentro de la Administración para su creación, que va a tener como objetivo traccionar y desarrollar una parte muy importante de los fondos del plan de recuperación en esta etapa actual que le hemos llamado adenda, porque esta etapa se centra justamente en el apoyo fundamentalmente a empresas para inversiones importantes en áreas y que se considera de importancia estratégica y que refuerzan la autonomía económica del país. Dentro de esa adenda del plan de recuperación hay 12.000 millones de euros que van dirigidos a que en España se cree un ecosistema potente en el ámbito de los semiconductores. Se ha demostrado que los semiconductores son cada vez más importantes para más actividades, requieren tecnologías cada vez más sofisticadas y no es conveniente que, en general, el mundo occidental dependa tanto de países asiáticos, en ese sentido. Por eso hay que subsidiar y apoyar la implantación de nuevas tecnologías. Nosotros ahí estamos apostando sobre todo porque España esté bien posicionado en la nueva ola tecnológica de semiconductores, y estamos apostando por centros de investigación y centros de innovación en ese sentido, y hay proyecto del IMEC, por ejemplo, que ya hemos acordado, es muy importante, o el centro de Cisco. Hay 3 o 4 proyectos que estamos apoyando en esa dirección, pero hay más proyectos en el pipeline, las tuberías, que estamos trabajando, y para eso necesitamos una sociedad que tenga profesionales públicos especializados en hacer las auditorías tecnológicas y en el conocimiento de estos sectores, y un comité de inversión especializado. Análogamente, hay 4.000 millones del plan de recuperación para lo que llamamos tecnologías innovadoras y disruptivas en general, sobre todo para apoyar proyectos nacientes, scale-up, startups, no necesariamente, pero proyectos que requieren normalmente de capital riesgo. Y el capital riesgo europeo a veces es muy temeroso y no toma tanto riesgo, y un impulso público se ha demostrado en países como Canadá o como Francia muy deseable para impulsar tecnologías que creemos que son muy importantes que se desarrollen en España. Eso también se va a reubicar en la SET. Y finalmente hay otros 1.700 millones del plan de recuperación para seguir impulsando en esta segunda etapa proyectos en el área audiovisual. Para eso hace falta una sociedad especializada, con los perfiles adecuados y con la capacidad de originación de proyectos en ámbitos que son novedosos. Estamos hablando sobre todo del sector privado hasta ahora. La digitalización, la inteligencia artificial también puede tener un gran impacto en el sector público, puede haber una cierta
automatización. Quería saber si nos podía indicar qué cambios va a haber, cuáles son los primeros que va a notar el ciudadano, cuáles son los programas que ya ha puesto en marcha el Ministerio relacionados con esta tecnología y con la digitalización de la Administración. Sí, la Administración pública tiene que seguir digitalizándose. No estamos, cuando nos comparamos con otros países, a pesar de los problemas, no estamos tan mal, pero dentro de lo que es la reforma de la Administración pública, la digitalización es muy deseable. Institucionalmente vamos a convertir en agencia la Secretaría General de Administración Digital para que sea más ágil y pueda ayudar y trabajar de una forma mucho más transversal dentro de la Administración General del Estado. Y sí, hay fondos importantes en el ámbito de la ciberseguridad. Es muy importante reforzar todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. En el ámbito de la inteligencia artificial, estamos convencidos que el sector público puede ser un impulsor de proyectos, de casos de uso, que después sirvan de banco de experimentación de lo que se conoce así en la jerga como sandbox regulatorio para la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la AESIA. Y por lo tanto estamos trabajando en un modelo para que los proyectos en el sector público sean proyectos experimentales, pilotos, de mejorar el servicio a los ciudadanos, y pensamos que la forma de hacerlo y las nuevas tecnologías pueden ayudar es siendo, ahora se utiliza mucho el tema copilot, copiloto, pues de alguna forma que se conviertan en herramientas de ayuda a los funcionarios. Los funcionarios pueden beneficiarse de tener instrumentos que le ayuden a la hora de interaccionar con los ciudadanos y de resolver cuestiones de una forma más ágil, porque la herramienta les permite mucho más rápidamente procesar mucha documentación que hace falta o focalizar la pregunta de los ciudadanos o la respuesta y ponerla en su servicio. Entonces, el desarrollo de copilotos en la administración pública va a ser una de las áreas primeras. Y para eso es necesario, claramente, hacer primero proyectos pilotos, coger confianza y comprobar si hay algunos riesgos en su utilización y trabajarlo además en paralelo con la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que es la que va a tener que certificar esos modelos. ¿Y dentro de eso se va a priorizar la tecnología que se haya desarrollado dentro del propio gobierno o quizás la tecnología europea? Sí, yo creo que, bueno, nosotros, como he explicado antes, pensamos que hay que desarrollar modelos. Es decir, hay un reglamento europeo de inteligencia artificial ya, generativa, que va a desarrollarse en los próximos 2 años, que exige estándares de transparencia y estándares de apertura de los modelos muy grandes, los modelos fundacionales y los modelos específicos también. Es muy deseable que esos estándares estén ya disponibles lo antes posible. Por eso nosotros vamos a poner a disposición de todo el mundo y va a estar abierto una familia de modelos, ALIA, que van a cumplir esas 2 características que decía antes que son tan importantes, que es apertura y transparencia, y que tengan un componente de castellano y de lenguas cooficiales suficiente para evitar sesgos, para evitar alucinaciones. Es muy importante ese elemento. A medida que otros sigan ese camino, pues bienvenido, pero estamos viendo que hasta ahora estas 2 características no están presentes en los modelos disponibles. Y ya muy rápido, nos queda un minuto, le podría preguntar qué espera, por ejemplo, de la próxima legislatura europea en materia de digitalización. Hemos tenido una gran carga regulatoria en esta última. Para la siguiente, ¿cuáles serían, bueno, pues los elementos deseados? Bueno, hay que desarrollar sin duda hay que desarrollar todavía con legislación secundaria el reglamento de inteligencia artificial. Va a haber segundos elementos. Nosotros creemos que en el ámbito de las telecomunicaciones hay que trabajar en el marco europeo. La conectividad es muy importante, es otro elemento central de la actividad de este ministerio. España está muy bien posicionado en el ámbito de la conectividad y a nivel europeo yo creo que hace falta iniciativas potentes en ese sentido que le den, que hagan que el sector de las telecomunicaciones en Europa tenga los jugadores y la potencia para hacer las inversiones a largo plazo en tecnologías tan importantes como 5G o 6G, 5G+, y eso requiere una visión europea en este sentido. Nosotros estamos impulsándolo en España con subsidios, con apoyo
sobre todo en el ámbito rural, pero hace falta una visión europea en este sentido. Pues nada, muchas gracias, ministro, por acudir a la Placer. invitación del diario.es, y ahora acabamos aquí la entrevista y en unos segundos pues vendrán los ponentes para la siguiente mesa. Gracias.